Te enseñaron a creer que la Inquisición fue la institución más sangrienta de la historia occidental, una maquinaria de terror donde millones ardieron en hogueras mientras sacerdotes fanáticos torturaban sin piedad. Te mostraron películas donde monjes sádicos sometían a herejes inocentes a tormentos medievales inimaginables. Y lo más impactante, hasta católicos practicantes aceptan esta narrativa, agachando la cabeza con vergüenza cuando el tema surge, como si llevaran la culpa de siglos de atrocidades indefendibles. Pero aquí está la verdad que te va a incomodar: casi todo lo que te enseñaron sobre la Inquisición es ficción deliberada. No exageración, ficción construida con propósitos políticos específicos en el siglo XVI y perfeccionada por Hollywood en el siglo XX. Chesterton, con esa capacidad suya de cortar a través de la propaganda histórica, vio algo que nosotros, 400 años después, seguimos sin ver: que la leyenda negra de la Inquisición es una de las campañas de desinformación más exitosas de la historia occidental. Y lo más trágico, los propios católicos se tragaron el anzuelo completo. Cuando investigas los documentos históricos reales, los registros judiciales que sobrevivieron, los testimonios de la época que nadie lee, descubres algo asombroso. La Inquisición fue profundamente injusta según nuestros estándares modernos, sí, pero fue radicalmente más justa, más regulada y menos violenta que cualquier otro sistema judicial de su tiempo. Sé que esto suena a revisionismo apologético. Tu escepticismo es completamente válido. Durante décadas te bombardearon con la imagen de hogueras y tortura, y nadie te mostró nunca un documento original. Pero si estás dispuesto a examinar la evidencia histórica real, sin romantizar la Inquisición ni demonizarla, descubrirás 5 mitos específicos que transformarán completamente tu comprensión de este periodo. No te pido que apruebes la Inquisición, te pido que conozcas qué fue realmente antes de juzgarla. Si quieres descubrir más verdades históricas que te ocultaron sobre la civilización occidental, suscríbete a este canal donde exploramos el pensamiento de los grandes defensores de la ortodoxia con honestidad rigurosa. Empecemos con el mito más espectacular y completamente falso: que la Inquisición española mató entre 3 y 10 millones de personas. Esta cifra aparece en libros de texto, documentales y conversaciones casuales como si fuera hecho histórico comprobado. ¿Sabes de dónde viene este número? De absolutamente ninguna parte. No existe un solo documento histórico, registro judicial o crónica de época que soporte estas cifras fantasiosas. Y cuando digo fantasiosas, lo digo literalmente: fueron inventadas de la nada por propagandistas protestantes del siglo XVI y amplificadas por anticatólicos del siglo XIX. Fíjate en cómo funcionan las matemáticas básicas aquí. La Inquisición española operó aproximadamente de 1478 a 1834, unos 356 años. Si hubiera matado 3 millones de personas en ese periodo, tendríamos que calcular más de 8.400 ejecuciones por año. Eso significa casi 23 personas ejecutadas cada día, todos los días, durante más de 3 siglos. ¿Te imaginas la logística necesaria para eso? ¿Los registros que quedarían? Ahora mira lo que dicen los documentos reales. Los historiadores serios que han dedicado décadas a examinar los archivos inquisitoriales que sobrevivieron, porque la Inquisición era obsesivamente burocrática y documentaba todo, han llegado a números radicalmente diferentes. Henry Kamen, uno de los historiadores más respetados sobre la Inquisición española, calculó que en los 356 años de operación, la Inquisición española ejecutó aproximadamente 3.000 a 5.000 personas. Lee eso de nuevo: no millones, sino miles. Durante 3 siglos y medio. Para ponerlo en perspectiva chestertoniana, en un solo día del terror francés ilustrado y secular, el 17 de septiembre de 1793, la guillotina en París ejecutó más personas que la Inquisición en España en años enteros. Durante la caza de brujas protestante en Alemania, pueblos enteros fueron prácticamente despoblados en meses. La Inglaterra anglicana de Enrique VIII ejecutó más católicos en décadas que la Inquisición española en siglos. ¿Esto hace aceptables esas 3.000 a 5.000 ejecuciones? Absolutamente no. Cada muerte injusta es una tragedia moral. Pero existe una diferencia astronómica entre criticar 5.000 muertes reales y fabricar 3 millones imaginarias. El primer número te permite tener una conversación histórica honesta,
el segundo te convierte en propagandista. Chesterton entendía esta distinción crucial. Él no defendía la violencia de la Inquisición, defendía la verdad contra la histeria. Como escribió, la ortodoxia no necesita ser protegida con mentiras exageradas sobre sus enemigos, porque la verdad es más poderosa que la ficción propagandística. La pregunta perturbadora que necesitas hacerte es, ¿por qué te enseñaron el número falso en lugar del número real? ¿Qué propósito sirve multiplicar por 1000 las víctimas reales? Cuando examinas la evidencia honestamente, descubres que la leyenda negra de la Inquisición fue manufacturada deliberadamente para deslegitimar a España como potencia católica durante las guerras religiosas del siglo XVI. Era propaganda de guerra que se solidificó como historia porque los ganadores escriben los libros. Y hasta hoy, católicos sinceros repiten estos números inventados, aceptando culpa por crímenes que nunca ocurrieron en la escala que te dijeron. Hay algo profundamente irónico en esto: los herederos de la Inquisición son más honestos sobre sus fallas que sus críticos sobre sus acusaciones. Segundo mito que probablemente aceptas como verdad indiscutible, que la Inquisición torturaba sistemáticamente a todo el mundo que caía en sus manos, con instrumentos diabólicos de sufrimiento diseñados específicamente para causar el máximo dolor posible. Las películas te mostraron la doncella de hierro, el potro, la rueda de romper huesos. Te dijeron que los inquisidores eran sádicos que disfrutaban el tormento. Y si eres católico, probablemente has aceptado esta imagen con resignación culpable. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante. Cuando examinas los registros judiciales reales de la Inquisición española, que, repito, existen porque eran obsesivamente burocráticos, descubres algo que contradice completamente esta narrativa. La tortura en los tribunales de la Inquisición era estrictamente regulada y raramente aplicada. Los estudios modernos de los archivos inquisitoriales muestran que la tortura fue utilizada en menos del 2% de todos los casos procesados. Lee eso de nuevo, menos de 2%. ¿Por qué tan bajo? Porque la Inquisición operaba bajo regulaciones legales extremadamente específicas heredadas del derecho canónico medieval. Los manuales de procedimiento inquisitorial, que sobrevivieron y podemos leer hoy, establecían criterios estrictos para cuando la tortura era permisible, solo cuando había evidencia sustancial de culpabilidad pero el acusado se rehusaba a confesar, solo por periodos limitados de tiempo, solo con métodos aprobados, solo bajo supervisión de un médico, y solo con documentación detallada de todo el proceso. Compara esto con los sistemas judiciales seculares de la misma época. En las cortes civiles de España, Francia, Inglaterra, Alemania, torturar acusados era rutinario y sin regulación significativa. No había límites de tiempo, no había supervisión médica, no había documentación obligatoria. Los jueces seculares podían torturar a discreción propia, por el tiempo que quisieran, con los métodos que prefirieran. Déjame mostrarte cómo esto conecta con algo que Chesterton señalaba constantemente, que las instituciones religiosas de la Edad Media frecuentemente eran más humanas que sus equivalentes seculares porque operaban bajo principios morales explícitos, no bajo simple pragmatismo de poder. Y aquí viene la paradoja verdaderamente chestertoniana que nadie quiere admitir. Muchos acusados en cortes seculares deliberadamente apelaban para ser transferidos a tribunales inquisitoriales porque sabían que recibirían un trato más justo y regulado. Los archivos documentan casos de personas que se declaraban heréticas falsamente solo para caer bajo jurisdicción eclesiástica en lugar de civil. ¿Esto hace aceptable la tortura inquisitorial? Por supuesto que no. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI, cualquier tortura judicial es bárbara e inmoral. Pero existe una diferencia crucial entre decir la Inquisición usó tortura bajo regulaciones estrictas en menos del 2% de casos y decir la Inquisición torturaba rutinariamente a todos. El primer enunciado es histórico, el segundo es propaganda. Fíjate en cómo funciona la trampa mental. Cuando piensas Inquisición, inmediatamente visualizas cámaras de tortura llenas de víctimas gritando. Pero cuando piensas en las cortes seculares de la misma época, que torturaban muchísimo más frecuentemente y con menos restricciones, no tienes esa asociación automática. ¿Por qué? Porque la narrativa cultural ha sido construida selectivamente. La realidad histórica documentada es que si tuvieras que ser juzgado por herejía en el siglo XVI,
Estadísticamente tendrías más probabilidad de sobrevivir y menos probabilidad de ser torturado en un tribunal inquisitorial que en una corte civil. Esta verdad histórica no romantiza la Inquisición, la coloca en su contexto real. El tercer mito que probablemente has aceptado sin cuestionarlo, que los inquisidores eran monjes fanáticos, ignorantes, antiintelectuales que odiaban la razón y quemaban libros en masa mientras perseguían la ciencia. Esta imagen del inquisidor como oscurantista medieval está tan grabada en el imaginario popular que incluso mencionar evidencia contraria suena a revisionismo ridículo. Pero déjame mostrarte algo asombroso que descubres cuando examinas quiénes eran realmente los inquisidores. Para ser inquisidor en España, necesitabas ser un experto legal con entrenamiento universitario en derecho canónico, teología y frecuentemente derecho civil. La mayoría de los inquisidores tenían doctorados en teología o derecho de universidades como Salamanca, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa en ese periodo. ¿Te sorprende esto? Debería. Porque contradice completamente la narrativa del fanático ignorante que te vendieron. La Inquisición española reclutaba específicamente a los intelectuales más entrenados disponibles porque sus procedimientos eran legalmente complejos y requerían conocimiento sofisticado de doctrina teológica. Ahora bien, aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Los manuales inquisitoriales que sobrevivieron, como el Directorium Inquisitorum de Nicolás Eymerich, muestran una sofisticación legal impresionante. Distinguían entre herejía formal y material, establecían gradaciones de culpabilidad, requerían evidencia testimonial múltiple, permitían defensa legal y mandaban documentación exhaustiva de cada procedimiento. Compara la complejidad procesal de la Inquisición con los juicios por brujería en Salem, Massachusetts, donde colonos protestantes piadosos ejecutaron 19 personas en pocos meses basándose en testimonio espectral y histeria colectiva, sin procedimientos legales significativos ni derecho a defensa. O con los juicios de Moscú de Stalin, donde bolcheviques ilustrados forzaron confesiones públicas mediante tortura sistemática. Chesterton nos ayuda a ver que el problema no era que los inquisidores fueran demasiado fanáticos religiosos, el problema era que eran demasiado humanos, operando dentro de un paradigma judicial que aceptaba premisas que nosotros rechazamos hoy. Pero dentro de ese paradigma, aplicaban estándares de evidencia y procedimiento que frecuentemente superaban a sus equivalentes seculares. Fíjate en esta paradoja que nadie quiere admitir: la Inquisición española casi nunca ejecutó a nadie por brujería. Mientras el norte de Europa protestante quemaba decenas de miles de supuestas brujas, los inquisidores españoles, esos fanáticos ignorantes, generalmente trataban las acusaciones de brujería con escepticismo racional, requiriendo evidencia física de daño real en lugar de aceptar testimonios de posesión demoníaca. El caso más famoso es el de Alonso de Salazar Frías, inquisidor español que en 1610 investigó acusaciones masivas de brujería en el País Vasco. Su conclusión, basada en investigación meticulosa: no hubo brujas ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. Recomendó escepticismo, evidencia material y fin de persecuciones. La Inquisición española adoptó sus recomendaciones. Contrasta esto con los juicios de brujas en Alemania protestante durante el mismo periodo, donde decenas de miles murieron sin procedimientos legales significativos, o con las casas de brujas de Nueva Inglaterra, donde la histeria religiosa reemplazó completamente el proceso racional. ¿Esto convierte a los inquisidores en héroes ilustrados? Por supuesto que no. Pero sí destruye completamente el mito del fanático ignorante antiintelectual. La realidad documentada es más compleja. Eran intelectuales entrenados aplicando los mejores estándares legales de su época a premisas teológicas que nosotros rechazamos. Si quieres evitar repetir propaganda histórica y entender la complejidad real del pasado, comparte este video con alguien que también esté buscando verdad en lugar de confirmar prejuicios. La pregunta perturbadora que necesitas hacerte: ¿por qué la cultura popular insiste en la imagen del inquisidor ignorante cuando la evidencia histórica muestra lo contrario? ¿Qué narrativa sirve esta distorsión? Cuarto mito profundamente arraigado: que la Inquisición era enemiga mortal de la ciencia, quemando científicos en masa y reprimiendo sistemáticamente el conocimiento empírico. Galileo aparece siempre como el símbolo máximo de este conflicto supuestamente inevitable entre fe y razón.
Esta narrativa del conflicto eterno entre ciencia y religión es tan dominante en nuestra cultura que cuestionarla parece negar lo obvio. Pero cuando examinas los casos reales, descubres algo sorprendente: la relación entre la Inquisición y la ciencia era radicalmente más compleja y frecuentemente más colaborativa de lo que imaginas. Empecemos con el caso más citado, Galileo. Sí, Galileo fue juzgado por la Inquisición romana en 1633. Sí, fue forzado a abjurar sus enseñanzas heliocéntricas. Sí, fue sentenciado a arresto domiciliario. Todo esto es verdad histórica y moralmente deplorable desde nuestra perspectiva moderna. Pero ahora mira lo que no te dijeron sobre ese caso. Galileo nunca fue torturado. Nunca fue encarcelado en una mazmorra. Su arresto domiciliario fue en su propia villa cómoda con sirvientes, donde continuó investigando, escribiendo y recibiendo visitantes. Publicó su obra más importante, Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, mientras estaba supuestamente silenciado por la Inquisición. ¿Esto justifica su condena? Absolutamente no. Pero existe una diferencia entre condenar injustamente a alguien al arresto domiciliario y quemarlo vivo, que es lo que la narrativa popular sugiere que le pasó. Ahora bien, aquí es donde se pone verdaderamente interesante. ¿Sabes cuántos científicos fueron ejecutados por la Inquisición por sus descubrimientos científicos? Giordano Bruno aparece siempre como ejemplo, pero cuando examinas los documentos de su juicio, descubres que fue ejecutado por herejías teológicas específicas: negar la Trinidad, negar la divinidad de Cristo, enseñar reencarnación, no por su cosmología. Sus ideas científicas fueron mencionadas en el juicio, sí, pero no fueron la causa primaria de su condena. Compara esto con el tratamiento que científicos recibieron bajo regímenes seculares modernos. La Unión Soviética, atea y supuestamente científica, ejecutó o encarceló miles de científicos por razones ideológicas. La Alemania nazi, que rechazaba explícitamente la moral cristiana, quemó libros masivamente y persiguió científicos judíos sistemáticamente. El China de Mao envió científicos a campos de reeducación durante la Revolución Cultural. Déjame mostrarte algo que Chesterton señalaba constantemente: que la ciencia moderna surgió específicamente en la cristiandad medieval, no a pesar de ella sino parcialmente por causa de ella. La premisa teológica de un Dios racional que creó un universo ordenado según leyes comprensibles hizo que investigar esas leyes fuera una actividad intelectualmente coherente. Fíjate en esta paradoja histórica que nadie menciona: las universidades donde se desarrolló la ciencia moderna, Oxford, Cambridge, Salamanca, París, eran todas instituciones católicas. Los científicos que pusieron las bases del método científico, Roger Bacon, Robert Grosseteste, Nicole Orsma, eran todos clérigos católicos trabajando dentro de instituciones eclesiásticas. Copérnico, que propuso el modelo heliocéntrico que supuestamente la Iglesia odiaba, era canónigo católico y su obra fue dedicada al Papa. La realidad histórica documentada es que la Iglesia medieval y renacentista fue la mayor patrona de la ciencia en Europa durante siglos, financiando investigación, estableciendo universidades, preservando textos clásicos y entrenando generaciones de científicos. ¿Hubo conflictos específicos como el caso Galileo? Absolutamente. ¿Fueron estos conflictos la norma o la excepción? La evidencia muestra claramente que fueron excepciones. La Inquisición juzgó decenas de miles de casos durante siglos. La proporción de esos casos relacionados con ciencia fue minúscula. La narrativa del conflicto inevitable ignora que la vasta mayoría de científicos católicos trabajaron sin interferencia inquisitorial durante todo este periodo. El quinto mito que necesitas cuestionar: que la Inquisición, entendida como institución que persigue disidencia religiosa mediante tribunales especiales, fue fenómeno exclusivamente católico, prueba del autoritarismo inherente del catolicismo romano. Esta creencia permite una narrativa conveniente: católicos igual a intolerantes represores, protestantes igual a libertad de conciencia. Pero cuando examinas la historia real sin partidismo, descubres que la persecución religiosa institucionalizada fue absolutamente universal en la Europa de los siglos XVI-XVIII, atravesando todas las líneas confesionales. ¿Sabes lo que la Inglaterra anglicana hizo con católicos bajo Isabel I?
Ejecutó más de 200 sacerdotes católicos y laicos por el crimen de practicar su fe. Los métodos: ahorcamiento, descuartizamiento mientras todavía estaban vivos, evisceración. Estas ejecuciones fueron públicas y diseñadas para aterrorizar. No hubo el proceso legal regulado que existía en la Inquisición española. ¿Sabes lo que Calvino hizo en Ginebra? Estableció una teocracia protestante con tribunales religiosos que ejecutaban herejes. Miguel Servet, médico y teólogo, fue quemado vivo en Ginebra en 1553 por negar la Trinidad, con la aprobación explícita de Calvino. Cuando otros reformadores criticaron esta ejecución, Calvino defendió públicamente quemar herejes. ¿Sabes lo que los luteranos hicieron con anabaptistas en Alemania? Los ahogaron en masa, una forma particularmente cruel de ejecución que llamaban tercer bautismo. Decenas de miles de anabaptistas murieron en territorios luteranos y católicos durante el siglo XVI. Ahora bien, aquí es donde se pone verdaderamente interesante. La Escocia presbiteriana tenía el Kirk Sessions, tribunales religiosos que investigaban y castigaban desviación moral y doctrinal. La Nueva Inglaterra puritana tenía cortes religiosas que juzgaban herejía y ejecutaban cuáqueros. La Rusia ortodoxa tenía el Santo Sínodo que perseguía disidentes religiosos con exilio a Siberia. Déjame mostrarte cómo esto conecta con lo que Chesterton entendía profundamente, que el problema no era el catolicismo específicamente sino la mentalidad de la época que creía que la unidad religiosa era necesaria para la estabilidad social. Católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes, todos compartían esta premisa fundamental en el siglo XVI. La diferencia no era teológica sino política. La paradoja que nadie quiere admitir es esta: la Inquisición española fue más regulada legalmente, más documentada, más procedimentalmente justa que la mayoría de las persecuciones religiosas protestantes de la misma época. ¿Por qué? Porque operaba bajo un sistema legal canónico desarrollado durante siglos, mientras que muchas persecuciones protestantes ocurrieron en el caos de guerras religiosas sin estructuras legales establecidas. Fíjate en esta realidad histórica perturbadora: cuando protestantes ganaron control político en regiones previamente católicas, frecuentemente establecieron sus propias inquisiciones. Los Países Bajos protestantes tenían tribunales especiales para perseguir católicos. La Inglaterra anglicana tenía la Court of Hackamation que funcionaba esencialmente como inquisición protestante. La diferencia crucial, y aquí está lo que Chesterton hubiera señalado inmediatamente, es que la historia fue escrita por países protestantes que ganaron la hegemonía cultural e intelectual europea después del siglo XVII. Entonces sus propias inquisiciones desaparecieron de la narrativa popular mientras la Inquisición católica fue magnificada y distorsionada hasta convertirse en símbolo de todo lo malo de la religión institucional. Cuando examinas la evidencia honestamente, descubres que la persecución religiosa en la Europa moderna temprana fue horrible y generalizada, cruzando todas las fronteras confesionales. Ninguna tradición tiene manos limpias. Pero solo la Inquisición católica lleva toda la carga cultural de ese periodo. ¿Esto excusa la Inquisición católica? No. Pero sí destruye completamente el mito de que fue fenómeno único del autoritarismo católico. La realidad es más triste: casi todos perseguían cuando tenían poder para hacerlo. Entonces aquí estamos, después de desmontar 5 mitos que probablemente habías aceptado como verdad indiscutible. Y si eres honesto contigo mismo, admitirás que esto te incomoda, porque cuestionar narrativas tan arraigadas siempre incomoda, sin importar qué lado del debate religioso ocupes. Chesterton nos enseñó algo crucial: que la verdad histórica es siempre más compleja, más matizada y más interesante que las caricaturas propagandísticas. La Inquisición real, con todos sus problemas morales evidentes, fue radicalmente diferente de la Inquisición de Hollywood y los libros de texto seculares. El punto de acción inmediato que te propongo es este: la próxima vez que escuches una afirmación categórica sobre cualquier institución histórica, católica, protestante, secular, pregúntate: ¿he visto la evidencia primaria o solo he aceptado la narrativa popular? Este simple hábito transformará tu capacidad de pensar históricamente con honestidad. Como Chesterton escribió, la verdad es sagrada, y si cuentas la verdad demasiadas veces, nadie te creerá.
Hemos contado mentiras sobre la Inquisición tantas veces que la verdad ahora suena a mentira. Si este episodio desafió tus creencias, católico o no, suscríbete a este canal donde exploramos la verdad histórica con rigor chestertoniano, sin romantizar el pasado ni aceptar propaganda. Próximo episodio: ¿por qué Chesterton defendía la Edad Media, y tenía razón? La verdad nos hace libres, pero primero nos hace incómodos.